Hola, ¿qué tal? Amigos suscriptores, hoy les traigo un video, una grabación muy interesante, muy buena, de un pastor ignorante de la luz del mundo. Muy interesante la conversación. Vamos a analizar paso por paso, a medida que ustedes se vayan incorporando en esta indirecta. Ustedes van a ir aprovechándose de los argumentos y los razonamientos y los textos, ¿no?, que se pusieron aquí. Entonces, le doy un saludo a mis hermanos testigos de Jehová y las personas de la Iglesia de la Luz del Mundo. Quizá algunos de ustedes que van a estar mirando este video los podrá ayudar a ustedes. Entonces vamos a comenzar con la conversación, ¿no?, con uno de los tantos pastores de la Luz del Mundo. Vamos a escuchar. Pastor de la iglesia. ¿A quién habla? Fran, Dígame. ¿usted es pastor de la iglesia de la luz del mundo? Sí, dígame. Me gustaría hacerle una pregunta bíblica si no es molestia. ¿Me puede dedicar 2 o 3 no. minutos? ¿De dónde me llama? Disculpe. ¿Diga? Sí. ¿Yo? ¿Hello? Bueno, a ver. ¿Diga? Sí, lo escucho. Por ejemplo, ¿usted me puede explicar el texto de Jeremías 1:5, donde dice que el profeta Jeremías fue santificado desde su nacimiento? Sí. Y ese texto lo utiliza, bueno, he leído algunas publicaciones de ustedes que lo utilizan para referirse al nombramiento de Naasón Joaquín García, ¿no?, que fue santificado del vientre de su madre. ¿Eso es cierto? Ese texto es exclusivo para Jeremías en sí. ¡Wow! Ustedes escucharon lo que acaba de afirmar este pastor de la Luz del Mundo, que ese texto es exclusivamente aplicado para el profeta Jeremías. Ya este pastor desconoce su propia doctrina, porque ese texto es el texto básico donde se basó Eusebio, donde se basó Samuel y donde se basó Naasón. Así que si este pastor está afirmando que el texto de Jeremías 1:5 es aplicado solamente al profeta, entonces, ¿de dónde se basa la luz del mundo de que Naasón Joaquín García fue santificado, fue justo, es santo desde su nacimiento, desde el vientre de su madre? Vamos a seguir escuchando. Ok, está hablando de un profeta y está hablando, en realidad Jeremías está hablando de sí mismo. Sí. ¿Correcto? Y está manifestando lo que Dios hizo con él. Nadie más lo contaba por él, sino que él mismo lo está narrando y quedó escrito para nuestra enseñanza. ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo Dios? Eso solamente está en el secreto de Dios. Pero me estoy refiriendo de que dice que cuando Naasón fue escogido por Dios, ya Dios lo había santificado desde el vientre de su madre. ¿Es cierto eso? Mire, ¿cuál es el ahora sí que la preocupación? No, es para saber, es para saber, porque hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no,
si realmente Naasón es santo desde su nacimiento y no tiene pecado. ¿Eso es cierto? ¿Y usted qué considera? No, yo le ¿Qué pregunto a usted. considera de él cuál es su perspectiva de él? No, yo lo estoy llamando para que usted me explique. Por eso es que quería saber si ese texto de Jeremías 1:5 aplica a Naasón Joaquín García. Si él, desde el vientre de su madre, fue santificado y que no tiene pecado. O sea, que es santo. Ajá, el ejemplo de Jeremías en sí lo podemos encontrar en otros ejemplos también para otros enviados de Dios. Por ejemplo, está en Romanos 9. No sé si lo usted ha leído. Pero Romanos 9, ¿qué versículo? A ver, mire. Pero usted me entendió la pregunta que le estoy haciendo. Sí, no, claro. Yo solamente le quiero llevar un poquito para darle a entender en otro aspecto, porque a veces... Sí, antes que usted me cite el texto, yo quiero saber si realmente... es importante los contextos. Sí, pero lo que quiero decirle, a ver si me entiende. Si Naasón Joaquín García es santo desde su nacimiento y no tiene pecado, ¿eso es cierto? ¿De Nueva York? ¿De Nueva York usted está llamando? Sí. ¿De qué iglesia es usted? ¿Eh? ¿De qué iglesia es usted? ¿Usted va a una iglesia? Sí, voy a una iglesia. ¿Qué iglesia es su iglesia? Testigo de Jehová. Testigos de Jehová. Sí. Pues mire. Bueno, por lo menos no se prejuició cuando le afirmé que soy testigo de Jehová. Pero aquí vemos la preocupación de esta persona. Se supone que un pastor tiene que tener preparación, tiene que conocer bien la historia de su propia denominación. Y esta persona está perdida completamente en su propia doctrina. Le pongo el ejemplo de Romanos, mire. Sí. Le pregunto para entender un poquito el contexto de su pregunta también. Claro. O sea, su perspectiva un poquito. Dice en Romanos 9:11, dice, pues no, dice desde el 10, fíjese, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Está hablando ahora de Jacob, porque el que nació primero fue Esaú, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene que ver el texto de Romanos 9 con el nombramiento de Naasón Joaquín García, la elección? No tiene nada que ver. Absolutamente, no tiene nada que ver. Texto fuera de contexto. Sí, el primogénito. Conforme a mandamiento, Esaú debió haber recibido no la primogenitura en sí, porque la primogenitura era de él ya por su nacimiento, porque nació primero. Pero la bendición, el ser el patriarca, porque el que era primogénito llevaba una grande bendición de parte de Dios. Pero más allá que la primogenitura, más allá que el mandamiento que estaba establecido para el que naciera primero, estaba la elección de Dios, que estaba por encima de una primogenitura, en el caso que estamos viendo. Ahora. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí. Después de la muerte de los apóstoles, ¿existe algún texto donde hubieron elecciones de otros apóstoles? Porque la Biblia no habla de la elección de Aarón, ni Samuel, ni Naasón. Ellos mismos se eligieron a sí mismos. Inventaron un cuento de que vi a Dios, Dios me dijo que iba a ser nombrado apóstol a las naciones, y todo un cuento de ciencia ficción, como siempre ha hecho esta secta, esta iglesia.
pero la Biblia no habla de ninguna elección. Recuérdense que en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, si un ángel del cielo viniera y le diera otro evangelio, no lo crean. ¿Qué seguridad tienen ustedes, amigos de la luz del mundo, de que esa historia que contó Aarón, que tuvo un encuentro con Dios directamente, no con Jesús, con Dios, con el Padre, con Jehová, Samuel y Nazón, sea verdadero? Si nadie los vio, nadie fue testigo de que ellos tuvieron una comunión, un encuentro directamente. Eso fue lo que contaron ellos, porque yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético. Ahora yo digo, oye, se me apareció Jesucristo en la noche. Se sentó en la cama y habló conmigo. Y me dijo que hiciera esto, esto, esto y esto y esto. Y después yo por la mañana les cuento a las personas. ¿Qué pensarían las personas de mí? ¿Será verdad o será mentira? Hay una duda. O sea, el argumento o la historia es ambigua. No hay un fundamento. Entonces, él cita Romanos 9, este pastor ignorante cita Romanos 9 para justificar la elección de Nazón Joaquín García. Porque no hay ningún texto que después de la muerte de los apóstoles, Dios haya elegido a otros seres humanos con el nombramiento de apóstol. Y eso es lo que está pasando con los miembros de la luz del mundo que se han tragado de esa mentira, esa falacia de la supuesta elección de estos tres supuestamente apóstoles, Aarón, Samuel y Nazón. Vamos a continuar. Que porque Dios ya tenía escogido. Pero por eso es que le hago la pregunta, si Dios escogió a Nazón Joaquín García desde su nacimiento, Como a todos los siervos de Dios. o sea, es santo y no tiene pecado. Wow, otro disparate más. Dice como todos los siervos de Dios, que lo ha escogido desde su nacimiento. Entonces, si escogió a Judas Iscariote, entonces ¿por qué Judas Iscariote pecó? Si ya ellos fueron santificados, fueron escogidos desde el nacimiento, entonces Dios se equivocó a escoger a Judas Iscariote. Jesucristo se equivocó a que Judas Iscariote formara parte de los 12. No. Como a todos los siervos de Dios. No tiene pecado. Son hombres que Dios eligió desde en su tiempo, en el tiempo de Dios. Pero usted, la doctrina... ¿Dónde dice la Biblia que Dios escogió a Aarón, a Samuel y Nazón? ¿Dónde lo dice? O sea, él está trayendo a colación que así como Dios escogió al profeta Jeremías, al profeta Isaías o al profeta Ezequiel, también escogió a Nazón Joaquín García. ¿Pero dónde lo dice la Biblia? Porque lo haya dicho a Nazón Joaquín García. ¿Y quién le va a creer a Nazón Joaquín García si no hubo testimonio, no hubo testigo de que él haya conversado directamente con Dios? Recuerden lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, que si algún ángel del cielo viniera y les revelara cierto conocimiento o cierto evangelio, cuidado. Entonces, ¿cómo podemos saber si Nazón Joaquín García está mintiendo? ¿Sabe por qué estaba mintiendo Nazón Joaquín García? Porque él sabía muy bien que su padre Samuel Joaquín Flores dejaba una fortuna muy grande. Y ellos ya habían construido un imperio. Había muchas posesiones, casas, automóviles,
residencia y mucho dinero en el banco. Entonces, elegir a otro miembro que no fuera parte de la familia, todo lo que ellos habían recaudado a través de los años, desde el abuelo del, que es Eusebio Joaquín González, se iba a ver en problemas muy serios. Podían perder el dinero. Porque casi siempre cuando hay dinero, casi siempre en las iglesias hay corrupción. Lucha, como si fuera una dinastía. Entonces, es una dinastía. Fíjense qué casualidad que no, Dios no nombró a otro miembro que no fuera parte de la familia. Qué casualidad que Dios escogió a Samuel, el hijo de Eusebio, y que después muriera Samuel, y entonces Dios escogiera al nieto de Eusebio, a Naasón Joaquín García. Porque Dios no pudo haber escogido otra persona que no fuera parte de la familia, ¿verdad? Imagínense que alguien de la iglesia de la luz del mundo se levantara diciendo que era elegido, según Jeremías 1:5, que Dios lo escogió desde su nacimiento, se levantara en la iglesia diciendo que él había sido escogido por Dios y que él era el sustituto de Samuel Joaquín Flores. ¿Qué clase de problema, verdad? ¿Qué iba a pasar con esa persona? Lo iban a tildar de hereje, de falso profeta. Entonces todo es una cadena, como la dinastía de los faraones. Era de familia en familia, familia en familia, familia en familia. Igual que los reyes. Tenía que ser familia del rey, su hijo. Y eso es lo que pasa en la iglesia de la luz del mundo, que es una dinastía eclesiástica. Abuelo, padre, hijo. Vamos a ir escuchando. De la luz del mundo, entiende, para que usted me saque de la duda, en el sentido de que el texto que usted me cita de Romanos, capítulo 9, Sí. Ajá. está hablando de que Dios escoge a sus siervos, pero la pregunta que le he hecho en varias ocasiones es para confirmar. Déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Mira, lo mismo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Amigo, déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. O sea, para yo entenderlo, entonces quiere decir que Naasón Joaquín García es santo, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien. Pero es santo, fue santificado desde su nacimiento, ¿sí o no? Sí. Ajá, muy bien. Y no tiene pecado, ¿sí o no? ¿Cómo que no tiene? ¿A qué se refiere usted? Sí. Es que a veces no Sí. hay la concepción correcta aquí en lo que estamos hablando. O sea, El apóstol Pablo, que no tiene pecado en el sentido porque es siervo, es apóstol. por eso le pongo el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Ok? Fíjese, Sí, pero no me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo de escoger al apóstol Pablo, me estoy refiriendo si Naasón no tiene pecado. Es Es que mi usted pregunta. está buscando una respuesta, no sé cuál es su sentido de su pregunta en sí. No, porque yo he leído algunas publicaciones de ustedes en internet Es que, ajá, que dice que Naasón Joaquín ¿qué García publicación fue? no, son varias en sitios de ustedes oficiales, pero que Naasón Joaquín García es santo desde su nacimiento, fue santificado, así como, por ejemplo, como Jeremías 1:5, y no tiene pecado. Por eso es que yo quería saber si eso es cierto o no. ¿Y usted qué piensa en sí? No, ¿usted qué piensa cuando dice que no tiene pecado? ¿En qué sentido Naasón no tiene pecado? En el sentido que son hombres de Dios. Ya,
O sea, no tiene pecado en el sentido que son hombres de Dios. O sea, no tiene pecado. Muy bien. Ustedes escucharon, ¿verdad? De Dios Ok. ahora. Son seres humanos. Ahora. Son los ángeles. Ahora, ¿cuál es su nombre? Que no me dijo su nombre. No, pues ni me lo preguntó, fíjese. No, es que... Bueno, mi nombre es Frank, ¿y de usted? No, pues soy pastor de la iglesia. No quiere decir el nombre, pero bueno, no importa. Eso no es lo más importante. Que diga su nombre. Bueno. Frank, mire, ¿qué le parece si un día nos reunimos? Sí, cómo no. Pero déjeme terminar la idea. Un momento, en otro momento quizás usted está ocupado ahora y podemos hablar en otra ocasión. O sea, usted me acaba de confirmar que Naasón Joaquín García es santo, fue santificado de su nacimiento y no tiene pecado porque es varón de Dios, es siervo de Dios, es apóstol. Muy bien. Ahora, según 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, contradice lo que usted está afirmando porque en 1 de Juan 1:8 dice, si decimos, dice la Reina Valera del 60, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, Jesucristo no pudo dar la vida por Naasón Joaquín García, porque él es santo, ¿me entiendes? Y no tiene pecado. Y fue santificado. Pero la Biblia no dice que Naasón Joaquín García fue santificado. Está saliendo ese contexto. Mire, Pero eso es lo que enseña la iglesia. Ahora están admitiendo de que está fuera de contexto. No, el que está fuera de contexto es usted, que no sabe nada de la historia de esa iglesia, que saca los textos fuera de contexto, que los maltrata los textos. Usted despedaza los textos, porque no le conviene. Pero usted acaba de admitir de que fue santificado, Naasón Joaquín García fue santificado según el ejemplo de Jeremías 1:5, es santo y no tiene pecado. Y ahora que te cito el texto de 1 de Juan 1:8, entonces ya empieza a preocuparte de que el texto te está refutando. Vamos a seguir escuchando. La iglesia madre, que no tiene pecado. No, está fuera de contexto. Por eso le quería llevar para el contexto, pero no quiere usted escucharlo. Mire, No, dígame. el apóstol Pablo habla. ¿Se acuerda quién era él, verdad? Sí. ¿Quién era él? Era un perseguidor de los cristianos, según Hechos capítulo 9. Ajá. Son actos graves. Sí, exacto. Ahora, él consintió aún en la muerte de un santo, porque Esteban era santo, un hombre santo, porque fue santificado. Acuérdense que somos santificados por la sangre de Jesucristo. Dice a los que predestinó, a los que llamó, a los que predestinó, a Dios había llamado. Sí, pero ¿cómo yo sé que Naasón Joaquín García fue santificado desde su nacimiento? ¿La Biblia aprueba eso? ¿Lo muestra? No, pues es que está fuera de contexto. Pero ¿cómo usted me puede mostrar? Si tú acabas de afirmar ahora vieron que el hombre hace ya como 2 minutos atrás había confirmado que había sido santificado desde su nacimiento. Y si es santificado desde su nacimiento, tiene que haber una prueba bíblica palpable en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está la prueba? Amigos de la luz del mundo, ¿dónde está la prueba? Bíblicamente que él fue santificado de su nacimiento. Mire, ¿Hay algún texto bíblico que lo diga? Porque eso es Jeremías, como usted me dijo. Y Pablo también, pero... Ustedes escucharon que Jeremías 1:5, al principio de la conversación, ustedes pueden pasar este video desde el principio, ¿verdad? Que no aplicaba a Naasón Joaquín García. Y si no aplica a Naasón Joaquín García, no aplica a ningún apóstol que perteneció a la Iglesia de la Luz del Mundo. Así que esa doctrina se queda en el aire. De que un miembro apóstol de la iglesia tiene que ser santificado desde su nacimiento. Ni esta persona sabe lo que está admitiendo, lo que está diciendo. Es un desconocedor de la historia primitiva de la luz del mundo. No sabe nada. piensa usted lo cree porque lo está leyendo. Pero sabe que en aquel tiempo lo apedrearon, porque Sí. no le creyeron tampoco.
los incrédulos. Pero hay un texto de manera explícita vamos a ese que razonamiento. Naasón fue santificado No. desde su nacimiento. ¿Usted cree en Jeremías porque lo lee en la Biblia? ¿No quiere contestar la pregunta? Es muy fácil, mira. Naasón Joaquín García es santificado de su nacimiento por el simple hecho de que el Nuevo Testamento lo aprueba. Tal texto y tal texto. No hay más nada que hablar. Pero que no se sostiene. Es insostenible esta falsa doctrina. Esta herejía, esta falacia doctrinal que tienen ellos. Bien, Claro, correcto. sí. Ok, porque ahora lee los hechos y que es afirmado que él fue un verdadero elegido de Dios. En su tiempo un profeta, Ajá. ¿verdad? Un hombre al que Dios... ¿Y cómo yo sé que Naasón es elegido como apóstol? ¿Hay algún nombramiento después de la muerte de los apóstoles? No, ¿Cómo dice? para saber, ¿hay algún nombramiento que se haya hecho después de la muerte de los apóstoles? Que el nombramiento de apóstoles, sea de continuo en el futuro. Mire, dígame, ¿usted cree que Dios se sujeta a la Biblia? No, la palabra de Dios la ha hecho Dios. El Espíritu Entonces, Santo. Dios la va haciendo a través de ellos. Sí, Se va escribiendo a través pero de los cómo, hechos de ellos. sí, pero cómo yo sé que existen nombramientos hoy de apóstoles. Bíblicamente, ¿usted me lo puede mostrar? Es que es la obra de Dios. Pero Dice Juan si 6, así como usted me mostró en el libro de Romanos 9, me citó Romanos 9, ¿usted me puede buscar un texto donde haya nombramiento de apóstoles? Nombramiento de apóstoles. Sí, recuerde que, Pues ahí está el del apóstol Pablo. bueno, dice, el mismo Pablo dice que él fue el último de los apóstoles. En 1 Corintios 15:8. Él está diciendo en el sentido de humildad, como un abortivo, dice. Pues porque no quería que la iglesia percibiera que él quería llamarse mayor que los demás ni nada, no. Entonces, ¿por qué en Hechos 1, 15 y 16 dice que Matías reemplaza a Judas como uno de los 12? ¿Por qué razón, si hay más nombramientos de apóstoles después de los apóstoles? ¿Por qué tuvo que Matías reemplazar a Judas Iscariote? Es que eso está en Dios. Eso no, usted y yo no lo podemos juzgar. Pero amigo, usted es pastor y tiene... Pero es tan difícil admitir que tú no sabes. Admítalo. Admitan, amigos, miembros de la luz del mundo, admitan que no tienen respuesta para ese razonamiento y para ese texto. Matías reemplaza a Judas Iscariote. Si reemplaza a Judas Iscariote es porque no hay más nombramientos después de los apóstoles. Porque el nombramiento del apóstol Pablo fue directo de Jesucristo. Y de ahí para allá, los nombres que aparecen, por ejemplo, si usted va al texto de Juan 1.24, usted va a encontrar que en Juan 1.24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y ahí en griego es apóstoles. Es que la palabra apóstol es funcional. Por eso es que en Efesios 2.20 el apostolado es un oficio. Era funcional en el primer siglo. Igual que en Efesios 4.11. El mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero eso no quiere decir que Efesios 4.11 está aprobando el nombramiento de apóstoles después de la muerte de los apóstoles. Está fuera de contexto. Porque Efesios 4.11 lo utiliza la luz del mundo. Ojo con este texto. Efesios 2.20 y Efesios 4.11 lo utiliza la luz del mundo para apoyar que el nombramiento de apóstol en esta época, en el siglo XXI, siglo XX y XXI, es aceptable. Pero eso está fuera de contexto. Y eso lo van a ver ustedes ahora cuando continúa, ¿no?, la conversación. Vamos a seguir escuchando. ¿Cómo usted me puede mostrar? Sácame de esta duda. O sea, hay nombramientos de apóstoles. ¿Cómo yo sé que Aarón, Samuel y Naasón, su apostolado es verdadero mediante la Biblia?
no lo que sabe, afirmaron ¿cómo ellos. sabe usted? Otra vez vamos a lo mismo. Sí. ¿Cómo sabe usted que Pablo fue verdaderamente un apóstol de Jesucristo? Bueno, 1 Corintios 15:8, ¿lo puede leer? Es que lo está leyendo la Biblia. Pero usted cree que aquellos en aquel tiempo que no tenían Biblia, porque la Biblia no existía. Sí, tenían la Septuaginta, tenían el texto masorético, el texto hebreo. Los apóstoles tenían los papiros hebreos. Y dígame usted, ahí dice, pero acuérdese que esa era la ley. Sí. Acuérdese que la ley era para Israel. Pero los apóstoles dejaron ya escrito, las escrituras según primera de Pedro 1:21 fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo sé, pastor? No, vuelvo a lo mismo, voy para atrás otra vez, sí, porque nos salimos. ¿Usted cree que Pablo fue apóstol de Jesucristo, correcto? Sí. ¿Cree usted porque lo lee en la Biblia? Exacto. Porque no actúa la ley. Sí, pero ¿cómo usted sabe? Permítame terminar esa parte. Sí, dígame. Cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar, sí, que todavía no se predicaba ni en Corinto, ni sí, en Éfeso, ni en Filipos, sí, no había cartas escritas por él todavía a esas iglesias. Okay. Ni había cartas que dijeran por la gracia de Dios. Fíjense los disparates y los inventos que afirman los miembros de la luz del mundo. Fíjense el lavado de cerebro que le ha hecho Samuel, Joaquín Flores y Nazón Joaquín García. O sea, están invalidando la palabra de Dios. En el tiempo de los apóstoles existían los papiros hebreos, los rollos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, los profetas menores, profetas mayores, el decálogo, el Pentateuco samaritano existía. Y en la época de los apóstoles empezaron a escribirse las escrituras, como el apóstol Juan, que fue el último que murió. Y esos papiros griegos empezaron a hacerse copias de copias que son llamados papiros griegos apógrafos, porque los autógrafos dejaron de existir por el desgaste. Y algunos fueron quemados, algunos fueron eliminados, algunos se perdieron. Pero fíjense el clase de invento, esta doctrina satánica que ha inventado la luz del mundo. O sea, lo que ha hecho Nazón Joaquín García es un lavado de cerebro generalizado a miles y miles y miles de miembros. Entonces, si Pablo en 1 Corintios 15:8 dice que fui el último de todos, ¿dónde está el nombramiento de apóstoles? Porque ya vimos ya que Efesios 2:20 y Efesios 4:11, la palabra apóstol es funcional. Todos somos apóstoles porque somos enviados. Ahora, el verdadero concepto de apóstol aparece en Mateo, capítulo 10. Y uno de los requisitos que tenían los apóstoles, capítulo 10, versículo 1, Jesús llamó a sus 12 discípulos y le dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y para curar toda clase de enfermedad y dolencia. Eso lo estuvo haciendo como una señal, y ustedes van a escuchar la conversación y el razonamiento y los textos que yo le menciono a él. Nazón Joaquín García hacía resurrecciones, curaba todo tipo de dolencia y milagros, como lo hicieron los apóstoles. ¿Tenía esa facultad Nazón Joaquín García? No, claro que no. Soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. Ajá. Y cuando él decía, yo debía haber sido alabado por vosotros, vosotros me obligasteis, porque no veía en ellos, no en todos, en algunos de ellos no había el reconocimiento hacia él como un apóstol de Jesucristo. Ajá. Aún siendo convertidos a la iglesia de Cristo. Sí. Unos dudaban de su elección
por la dureza de sus corazones, porque Satanás había trabajado en ellos para dejar de creer que él era un enviado de Dios. Ahora, ¿cómo iban creyendo aquellos que ni siquiera le conocían en aquel tiempo? ¿Había algún texto de los apóstoles como el apóstol Tomás o el apóstol Judas? En la época de los apóstoles no existía el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se hizo a partir ya, se finalizó en el año 90 y pico. Pero estamos en la actualidad, amigo pastor. ¿Cómo usted, cuando Aarón, escúcheme, cuando Eusebio inició la iglesia, ya existía ya el Nuevo Testamento, existían los papiros griegos? Ahora, ¿cómo yo sé que el nombramiento de los apóstoles de Aarón, Samuel y Naasón no puede ser cuestionable mediante la Biblia? ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo se puede demostrar eso? De la misma manera que creyeron. Pero usted no tiene un texto bíblico que me lo dé. De la misma forma que creyeron en aquel tiempo en el apóstol Pablo sin encontrar su nombre en la Biblia. Entonces. Wow, qué clase de falacia, qué clase de mentira descarada. Ustedes ven cómo este pastor miente descaradamente. ¿Dónde está la evidencia, amigos, miembros de la luz del mundo? Yo necesito textos bíblicos. Yo no necesito ni el testimonio de Aarón, ni el testimonio de Samuel, ni el testimonio de Naasón. Recuerden que la doctrina de la luz del mundo, si esta iglesia es verdadera y no es una secta, se tiene que sostener mediante la Biblia. ¿Qué dicen los manuscritos griegos? ¿Qué dice? De una manera explícita aparece el nombre de Aarón, Samuel y Naasón en el Nuevo Testamento. Porque una de las cosas que ustedes deben decirle a los miembros de la luz del mundo es: si la Biblia menciona el nombre de los 2 apóstoles y el nombre del apóstol Pablo como otro apóstol nombrado por Jesucristo, entonces tendría que venir el nombre de Aarón, Joaquín González, el nombre de Samuel Joaquín Flores y el nombre de Naasón Joaquín García. Así como dicen ellos que Dios predestinó las cosas y que Dios se adelantó al futuro. Bueno, si la Biblia dice, profetizó en nombre de Ciro, un rey, 200 años antes ya había profetizado en nombre de Ciro. Bueno, de la misma manera Dios tenía que haber puesto en el Nuevo Testamento que en el futuro, en los tiempos finales, estaría profetizado el nombre de Eusebio, de Samuel y de Naasón. Así como profetizó de Ciro, así como había escogido desde el vientre al apóstol Pablo. ¿No es verdad? Vamos a seguir escuchando. Quiere decir que ustedes no creen en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pablo, que dijera ahí, Pablo, en el año tal, 14 años o 20 años después de la venida de Cristo, va a haber un enviado llamado Pablo, que va a ser perseguidor, pero ustedes van a creer que él tiene el enviado. No hay nada. ¿Por qué creyeron aquello? Pero entonces, ¿cómo tú sabes que Naasón fue enviado por Dios? ¿Cómo lo sabes bíblicamente? Por eso digo, bíblicamente ellos no pudieron saberlo tampoco. Pero ¿cómo tú sabes si Naasón puede ser nombrado como apóstol verdadero o falso? Así como Dios profetizó el nombre de Ciro, no podría haber profetizado el nombre de Eusebio, Samuel y Naasón. ¿Entienden? Vamos a seguir escuchando. ¿Cómo lo sabes tú? Por fe. Por fe. Por la doctrina. Por fe.
¿sí? Usted sabe lo que usted está diciendo. Entonces quiere decir que cualquier persona de la luz del mundo se puede levantar y decir, no, Jesucristo me dijo que hiciera esto y esto y esto y hay que creerlo por fe, porque lo diga ellos, o por lo que diga él. Y si es mentira, ¿cómo yo lo sé? Se necesitan pruebas, testimonio de que sea una realidad. Por eso la iglesia de la luz del mundo está como está, engañando y siendo extraviada. Es Dios el que obra en el corazón. Pero ¿cómo usted sabe? ¿Cómo usted sabe que el nombramiento de él no puede ser cuestionado? ¿O es cuestionable? Bíblicamente. Es que usted quiere sujetar a Dios a la Biblia y no... No, pero usted no utiliza en la Biblia. Claro que El Nuevo Testamento. Muy bien. Por ejemplo, usted sabía, déjeme decirle algo, usted sabía que para ser apóstol tenía que cumplir varios requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos para ser apóstol era que ellos vieron a Jesucristo. Usted ya la resurrección. Los pentecosteses, entonces. ¿Cómo? Usted está como los pentecosteses. No, el requisito, escúchame, el requisito de los apóstoles era que ellos vieron la resurrección de Jesús. Pablo vio la resurrección de Jesús y los dos apóstoles, Juan, Pedro, ¿me entiendes? Esteban, todos vieron ahí. Pablo también. Pablo, ahora muy bien. Ahora, Nazón Joaquín García vio la resurrección de Jesús. Físicamente. Nazón vio a Jesucristo, literalmente. En la resurrección. ¿Fueron testigos oculares de la resurrección? Amigos testigos de Jehová, esto es un argumento poderosísimo. Cuando se encuentre algún miembro de la luz del mundo, háganle este razonamiento. Cuestione su propia doctrina. Todos los apóstoles nombrados por Jesucristo fueron testigos oculares, presenciaron la resurrección de Jesús. Nazón no fue testigo ocular de la resurrección de Jesús. Por eso que no puede ser apóstol. Es un apóstol falso. Es un impostor. Nazón Joaquín García. Es un impostor. Como lo fue su abuelo y como lo fue su padre. Inventaron una historia que vieron a Dios, que Aarón le entró un temblor en la cama, empezó a hablar en lengua. Sí, porque al principio hablaba en lengua. Y en este caso, Nazón Joaquín García no habla en lengua. Sin embargo, Aarón Joaquín González sí habló en lengua cuando estaba en la iglesia pentecostal trinitaria. Entonces, esto es un buen punto, un buen razonamiento para ayudar a las personas sinceras, porque hay personas que son inicuas, que están dentro de esta iglesia. Vamos a ir escuchando. ¿Pablo lo vio físicamente? ¿Pero Nazón lo vio literalmente? Caemos en lo No, mismo. Pablo habló directamente con Jesús en Hechos 9, del 1 al 6. ¿Nazón habló con Jesús? No habló con Jesús, habló con Dios, no con Jesús. Parece que usted no conoce la historia de su iglesia. No fue Jesús quien se le apareció a Nazón, ni Aarón, ni de Jesucristo. No fue Dios, no fue. Quien se le apareció fue Dios, no fue Jesús. Eso es otro argumento demoledor que ustedes pueden presentarle a los miembros de la luz del mundo. No fue Jesús quien se le apareció a Nazón, fue Dios el Padre. Y te haré notorio en las naciones. Así es como Nazón contó ese encuentro con Dios cuando Samuel muere, su padre. No, pues no. Dice que Dios fue el que habló con Aarón, Samuel y Nazón. No fue Jesús. Jesús no escogió según la historia. La historia de ustedes no dice eso. Jesús no escoge. Dios es el que escoge. ¿Y por qué usted me está...? Entonces, ay, mi madre.
ustedes escucharon ahora lo que dijo este pastor ignorante. Primero dijo que Jesús había escogido a Naasón y dice que quien escoge es Dios. Si para ustedes Jesucristo no es Dios, y algunos miembros de la luz del mundo dicen que no preexistía antes de venir a la tierra. Que el comienzo de Jesús comienza, la vida de Jesucristo comienza a partir del nacimiento de la Virgen María, pero que no preexistía. No sé si habrá cambiado la luz del mundo sobre esta enseñanza. Mintiendo y diciendo de que Jesús fue el que se le apareció a Naasón. No fue Jesús, fue Dios, según la enseñanza de la iglesia. Estoy hablando de una revelación. No. No. Quien se le aparece en un cuarto a Naasón, que habló directamente, fue Dios el Padre, Jehová, no fue Jesús. Y usted me está diciendo que es Jesús, usted se está contradiciendo. Discúlpeme que le diga eso. Usted está buscando contradicciones. No, usted que se está contradiciendo. Se supone que usted conozca la historia de su iglesia. Fue Dios, el Padre, no fue Jesús. ¿Cómo creyeron entonces? Entonces, Naasón fue testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Ese era un requisito de los apóstoles. Le estoy preguntando, ¿Pablo Dígame. fue testigo ocular? Sí, dice que vio a Jesús y conversó con Jesús. ¿Estuvo físicamente ahí? ¿Usted no leyó el pasaje? Lea el pasaje de Hechos 1, 5 y 6. Léalo. Fue la visión, ¿se acuerda? La manifestación. No fue una visión, fue literalmente que se le apareció ahí a Pablo. Habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que tuvo un contacto directo. Naasón tuvo un contacto directo con Jesús. No, porque Naasón dice que fue el Padre quien se le apareció, no fue Jesús. ¿Y usted cree que es la única vez que él ha tenido ese contacto? Por ejemplo, cuando se le apareció Pablo, ¿Usted sabe que es la única vez que ha tenido el contacto? nunca ha tenido Naasón ningún contacto con Jesús. Nunca lo ha tenido. Según la historia de ustedes, es Dios, el Padre. Usted no puede ser testigo de eso porque usted no estaba ahí. Recuerden que esas bendiciones... Sin embargo, el nombramiento de los apóstoles, hubieron testigos del nombramiento de los apóstoles y hubo testigos, los que andaban con Pablo, dice que escucharon la voz de Jesús y fueron testigos de lo que le pasó. Aunque ellos no vieron la manifestación de Jesús, sí escucharon la voz de Jesús. Así que fueron testigos. ¿Qué testigo? Acuérdense que estamos hablando de los enviados de Dios. No, estoy hablando de Naasón. Si hubieron testigos de que Dios habló con Naasón, no existe testigo. Solamente él salió del cuarto y dijo: Dios me habló. No había testigo, ni su esposa, ni sus hijos, ni su familia. Ajá, y eso que es... Tiene que ver mucho porque el requisito de los apóstoles eran que tenían que tener testigos oculares. Usted le puede poner requisitos a Dios como él quiere. Por ejemplo, otro requisito de los apóstoles, 2 Corintios 12:12, resucitar muertos y hacer milagros. Naasón ha resucitado muertos, Eusebio y Samuel han resucitado muertos, según 2 Corintios 12:12. Usted no conoce nuestra historia. Sí, la conozco bastante. Yo he hecho hasta un libro de ustedes que se llama... Sí, he hecho un libro y está publicado y todo. Entonces... Páseme el link a este número. Sí, le voy a pasar el link. Porque, mire, yo creo que usted está llamando para contender. No, yo quiero ayudarlo, mío. Quiero ayudarlo. Que salga el error. Fíjese que usted no domina la historia de su propia iglesia. Porque dijo que Jesús se le apareció a Naasón y fue Dios, el Padre. El Señor Jesucristo se le ha manifestado a él. No, la elección no fue Jesús, fue Dios, según la historia. Acuérdense que la elección la hace Dios, le dije a usted. La elección la hace Dios. Entonces, Dios hace la elección y después mandó a Jesús. ¿Cómo es eso?
antes de que los siervos de Dios nazcan. Ya Dios los ha elegido. Ahora, ¿por qué Nazón no tiene la facultad de resucitar muertos si era una señal de los apóstoles? Segunda de Corintios 12:12. ¿Usted puede leer ahí en su Biblia? Segunda de Corintios 12:12. No lo voy a seguir. Mire, no lo Pero voy a seguir. Ya empieza ya el descontrol, la desconfianza, el miedo, el terror a conocer la verdad. Porque se dan cuenta que no se sostienen las doctrinas. Doctrinas de hombres, porque todas esas doctrinas las inventó Eusebio Joaquín González. Toda esa doctrina que no tiene sustento bíblico. Entonces, ¿de qué manera este pastor va a llevar la verdad a alguien si ni él mismo conoce la historia de su propia iglesia? Ni sabe defender su fe, su doctrina mediante los textos bíblicos. No ha podido demostrar en la conversación un solo texto de que el nombramiento de apostolado es continuo después de la muerte de los apóstoles. No existe. No ha podido probar de que Nazón Joaquín García tenga la señal del apóstol, según 2 Corintios 12:12, que haga curaciones, milagros y resurrecciones. Porque todos los apóstoles resucitaron. Entonces, Eusebio, Samuel y Nazón cumplen con estos requisitos de los apóstoles. No, tampoco fueron testigos oculares. ¿Dónde? Si ya pasaron 2000 años ya que Cristo ascendió a los cielos. Y ese era uno de los requisitos de los apóstoles. La imposición de las manos, otro requisito que no lo he hablado, no lo he tocado, Hechos capítulo 8. Dice que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu. Y no eran transferibles. Al morir los apóstoles, ya la imposición de manos dejó de existir. Ya no podían transferir el don de curar, de hacer resurrecciones, de hacer milagros. O hablar en lengua. Todo eso cesó. Entonces, estamos viendo un falso pastor y apóstol, Aarón, un falso maestro y apóstol, Samuel, y un falso pastor, profeta y pedófilo, Nazón Joaquín García, que está cumpliendo bajo arresto 17 años por tráfico humano, pornografía infantil, abuso de menores y adulterio, porque él confesó que tuvo relaciones con mujeres, confesado por él mismo. ¿Qué? ¿Pero cuál es el temor, amigo? Ajá, usted lo único. Yo lo quiero ayudar, yo lo quiero ayudar. Mire, no. Hay muchas personas que están saliendo de la iglesia porque se han dado cuenta que no encaja la doctrina con la Biblia. Apenas tuvimos bautismos, gracias al Señor. Apenas tuvimos bautismos. ¿Qué tiene que ver el bautismo? ¿Cuántas personas se bautizan en la iglesia católica? ¿Cuántas personas se bautizan en las iglesias evangélicas? Pentecostales, metodistas, bautistas, Ejército de Salvación, presbiterianos. Eso no significa nada. ¿Cuántas veces tuvo que bautizarse Eusebio Joaquín González? 3 veces tuvo que bautizarse. Eso no significa nada. Eso no significa nada, no implica nada. El bautismo no salva, es solamente una marca identificadora de que usted está haciendo la voluntad de Dios. Pero usted puede estar bautizado en la iglesia católica y seguir una doctrina falsa. Eso no implica nada. La iglesia de la luz del mundo hace bautismo, pero son bautismos que no se sostienen mediante la palabra de Dios. Más nada. Y ha habido bautismos en diferentes lugares. Eso no tiene nada que ver. La iglesia católica bautiza. Bautiza. Las iglesias pentecostales. Lo que pasa es que ustedes están viendo videos ahí de personas que
que se levantan en contra de la iglesia porque miran el crecimiento. Amigo, yo lo que estudio es la palabra de Dios. Yo hasta ahora no le he citado los problemas de pedofilia que ha tenido Nason Joaquín. Yo no lo quiero atacar con eso. Yo estoy cuestionando la doctrina de ustedes mediante la Biblia que dice el griego original, el hebreo y el griego. ¿Ok? Fíjense que ustedes utilizan una Biblia. Ustedes utilizan una Biblia que es católica, que es la Reina Valera. ¿Usted sabía esa que es católica? La Reina Valera. ¿Qué Biblia usa usted? Yo uso varias traducciones, pero nosotros tenemos una traducción oficial. ¿Cómo se llama esa? Traducción de Nuevo Mundo. No. Y esa... Podemos analizar la traducción de Nuevo Mundo, cuál es correcta, o la Reina Valera que ustedes utilizan como Biblia primaria. ¿Ustedes no utilizan la Reina Valera 60 como oficial? Sí. Y para usted es la mejor traducción que hay, ¿no? ¡Wow! Y eso no es lo que afirma el señor Israel Ornella. Y eso no es lo que afirma otros pastores que yo he hablado, que utilizan cualquier traducción bíblica. Y ahí le está afirmando que es oficial. Para ti es la mejor traducción que hay, ¿no? Podemos usar otras versiones. Sí, pero para ustedes, ¿cuál es la traducción verdadera, más confiable? Mire, no le voy a responder ya porque bueno. usted está buscando cosas donde no existen. Y ahí Coco. Completamente. Ya cuando íbamos a entrar ya en la cuestión de crítica textual, traductología bíblica o lo que es la exdótica, comparar una traducción mediante los manuscritos originales, si una palabra está insertada, si una palabra está manipulada, entonces ya completamente esta persona desistió de conversar. Claro, él es libre de pensar, de creer en lo que quiera. Si esta persona quiere seguir en la iglesia, ya es un problema de él. Entonces, hemos visto la falta de conocimiento tan grande que tienen estos pastores ignorantes de la secta de la luz del mundo. Espero que les haya gustado esta transmisión. Comparte este video con todas las personas que ustedes conozcan. Utilicen estos razonamientos, amigos testigos de Jehová. Personas de la luz del mundo, por favor, sálganse de esta iglesia que no se sostiene mediante la palabra de Dios. Fíjense que cuando yo quería llevar a este pastor a la palabra de Dios, él no quería analizar ningún texto. Solamente analizaba el texto que le convenía. Y el texto que lo iba a afectar a él psicológicamente, sabiendo que es mentira, evadía el texto. Entonces que pasen una feliz noche y seguimos desenmascarando a la secta de la luz del mundo con otros videos próximos de pastores. No se lo pierdan.